Hola, ¿qué tal en este diálogo sin límite? O sea, o en estos diálogos que son bastantes, son buenos, y yo creo que eh, toda acción, todo evento, toda actividad, todo fenómeno, cualquier hecho debe de dejarnos lecciones que aprender y también que enseñar. Yo creo que tanto el fenómeno de Melissa como también otros hechos que uno ve que acontecen en nuestro país y también, y si vamos más hacia allá, vemos también en otros países y que uno nota que la gente muchas veces le ha perdido el temor a situaciones difíciles, viven desafiando, inclusive desafiando la naturaleza, desafiando las autoridades. Y por eso uno ve situaciones como en medio de una lluvia fuerte y bien candente, vemos personas que se ponen a bailar, a beber, se ponen en las calles a hacer como hoy en día ya le pusieron el mote de teteo, de teteos. Y entonces pasa cualquier desgracia y bueno, ustedes saben lo que eso genera eh, tanto para la familia como para la sociedad. Y entonces yo creo que debemos de ir modificando nuestra conducta, modificando nuestro comportamiento, nuestras actitudes y tener otra aptitud de vida frente a cualquier hecho y acontecimiento. Y nosotros somos muchas veces los que provocamos los males. Así que, ¿qué tú crees sobre ese particular? Bueno, la verdad es que Melissa nos ha dejado un poco atónito con el comportamiento de la población dominicana, ¿no? Todo el mundo sabe que los dominicanos siempre tienen expresiones muy particulares, ¿no? No hay problema, eso se resuelve. Dios proveerá. Es decir, que son frases simples que resumen una filosofía de vida del dominicano. Vivir en el presente con la fe puesta, ¿no? Pero también eso nos llama a reflexión, ¿no? Naturalmente. Eh, a veces dentro de esa misma particularidad cultural que tenemos los dominicanos, a veces hace que rompamos un poco los esquemas como seres humanos, porque por lo regular el ser humano tiende a cuidarse cuando vienen eventos. Una persona equilibrada, educada, lo que tiende siempre es a escuchar a las autoridades y tomar la providencia del lugar para minimizar el impacto del problema, ¿no? Eso es dentro del concepto de ser humano, ¿no? Y ahí hablamos un poquito sobre la educación. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender que los fenómenos de la naturaleza no son un juego, que tenemos que ponerle más asunto a la vida, pero a la vida como un referente vital que tiene todo individuo para tratar de vivir el mayor tiempo posible en el planeta Tierra, ¿no? Naturalmente. Y viendo un poco el comportamiento de cierta población en el país, ahora que está pasando el fenómeno de Melissa como huracán, pues tiene que llamarnos a reflexión. Yo diría, pero a reflexión a todas las autoridades, al país en su conjunto, ¿no? Y ver hacia dónde nosotros queremos llevar al dominicano, siempre desde el punto de vista de mejorar sus condiciones, porque están saliendo una serie de referentes de personas que mucha de la población que tenemos en el país le da seguimiento a ellos, lo consideran como ídolos
lo consideran como gente que hay que darle seguimiento, pero que muchas veces no se comportan como el mejor referente en momentos de crisis. Como tú decías, en un fenómeno como este, llamar a un teteo, a bailar, a hacer música, a beber, ¿no? Pone en riesgo muchas vidas. Y lo malo de esto es que se le pegan a los gobiernos, al gobierno que de turno en ese momento. Yo siempre he dicho que el 90% de las muertes son producto de la falta de educación. Primero. Bueno. Segundo, del desconocimiento sobre lo que es la vida y la muerte. Y tercero, sobre la irresponsabilidad del mismo ser humano. Bueno, eso ahí, mirando ese aspecto, podemos decir que ¿por qué se producen la mayor cantidad de muertes? Sobre todo, básicamente es en el manejo, el tránsito. Entonces, es por un comportamiento, es por una actitud. Muchas veces nosotros, muchos dominicanos, creen que están por encima de las leyes, de las normas, no queremos respetar nada que nos reglamente. Entonces, también eso denota que hay una falta de civismo, una falta de conocimientos. No digo de sabiduría porque eso es demasiado. También creemos, y también tenemos unas creencias desde que tenemos algunos medios que nos permiten hasta desplazarnos y ya nos creemos que estamos en una libertad total cuando la felicidad, ok, te la da la libertad, pero no el libertinaje. Eso es de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se vio, como también recuerda, Ángel, que se vio también en la pandemia del COVID-19, que se tuvieron que tomar fuertes medidas y por eso se tuvo que cerrar muchos negocios y también que las personas fueron prácticamente confinadas o recluidas, o tuvieron que hacerlo, producto de la misma pandemia, pero también de la acción que tiene toda autoridad, que es la de garantizar la vida de sus ciudadanos. De ahí que lo vimos ahora, ¿no verdad? Lo vimos ahora con la pandemia Melissa. Yo creo que las autoridades hicieron bien con intervenir inmediatamente, para de una u otra forma desmantelar esos focos que muchas veces se convierten en un desafío tanto a las autoridades como a las demás personas que de una u otra forma acatan todas las normas, las leyes, los reglamentos y en este caso la realidad que se está viviendo de un fenómeno muy errático donde se concentró con mucho tiempo de lluvia y que también iba de camino a convertirse en huracán, pero por suerte que no ocurrió aquí en la isla de Santo Domingo. Tú sabes lo importante de fenómenos como este y de cualquier otro tipo de fenómeno es que nos permite a nosotros empezar a entender o a replantearnos como seres humanos. Yo entiendo que son preguntas profundas de nuestro tiempo, porque nosotros vivimos, por ejemplo, en un mundo saturado de tecnología, de crisis climática, de desigualdad y ruido. Entonces hay que empezar a replantear el ser humano. Tenemos que empezar a pensar quiénes somos, qué valoramos
y hacia dónde vamos como especie, naturalmente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el siglo XXI, donde se supone que la población tiene mejores condiciones de vida que hace 30, 40 años. Hoy los jóvenes tienen mejores oportunidades. Tenemos mejores educación que antes, mejores posibilidades también de educarnos. Sin embargo, hay que ver si la juventud, los jóvenes o la especie o el dominicano les está tan consciente de que tener mejores condiciones hoy en día para estudiar, para educarse, para vivir mejor, le permite vivir de manera irreflexiva, le permite vivir de manera espontánea, sin planificar, sin pensar en el futuro, sin pensar en los daños que le hacen a los demás. Hay gente que tiene mucha influencia en este país que generan tipos de choques culturales, tipos de comportamientos que más que mejorar las condiciones de vida de la población y del ser humano, lo que hacen es que deterioran la parte cognitiva del ser humano y se creen que están viviendo una vida mucho mejor. Yo pienso que esa parte hay que empezar a analizarla. Bueno, sobre todo las universidades, las escuelas, la educación, replantear qué tipo de ciudadanos nosotros queremos, porque si no lo hacemos, yo creo que cada vez va a ser peor, porque el poder, el dinero, sin conocimiento, es terrible, es destructivo. El poder sin criterio también es destructivo. Bueno, eso te dice que hace falta entonces esa parte axiológica, como son los valores. Yo recuerdo que antes un muchacho no podía llevarse nada, por más pequeña, o sea, por más pequeño que sea o de menor valor, porque de una vez ustedes saben lo que pasaba, que se le castigaba o se le regañaba. Es un tipo de castigo. O sea, también, no sé, los muchachos tenían otros valores de respeto hacia los demás. También le tenían más amor a las cosas que realmente son productivas. O sea, a esas cosas productivas también se le tenía más valor. Antes te decían, no, yo te quiero por lo que tú, o sea, por lo que tú eres, y ahora es por lo que tú tienes. O sea, ya el dinero se ha convertido también en un fetiche, y peor aún cuando hay personas que quieren conseguirla antes de tiempo. Déjame hacer una conexión precisamente ahora antes que se me vaya la idea. El ser humano actual ha confundido el progreso con el consumo, la libertad con el egoísmo. Tú dijiste ahorita el libertinaje. El libertinaje, sí. Y ese libertinaje es un egoísmo individual. Y la comunicación con la exposición. Incluso yo he visto que están relajado el concepto de comunicación. Claro. Cualquier persona que toma un micrófono o habla en cualquier lugar, ya le dicen comunicador. Y la comunicación es una expresión muy amplia que no necesariamente implica hablar. Comunicar significa que las informaciones lleguen de manera adecuada. Por lo tanto, hay que replantear al ser humano desde el punto de vista de reconectarlo con la vida, la naturaleza también. Nosotros no nos interesa un poco lo que pasa ya con la naturaleza. No hablamos el concepto de vida. Es decir, que todo eso, toda esa información que estamos recogiendo de una población hoy en día que creen que el éxito, el deseo y el poder son los elementos fundamentales, cada vez se van descuidando más del comportamiento del ser humano. Hemos perdido también la identidad
como pueblo, como ser humano que pertenecemos a un país, a una nación. También hemos ido perdiendo todo tipo de valores y a veces hasta de principios que eran lo que también nos servían de muro de contención para uno entonces estar realmente conteste con el buen vivir, con el buen comportamiento. Ya uno ve que alguien te roza y ya quiere también utilizar la violencia y quién sabe si ir también más allá como ha ocurrido, donde por cualquier cosa pequeña, por cualquier minucia, o sea, cualquier roce, choque o intercambio de algunas palabras o de alguna mirada, entonces ya hay una actitud de violencia, hay una actitud de irrespeto y son muchas cosas que se van sumando y que yo recuerdo que antes siempre había lo que existía, lo que se llamaba la moral y la cívica. Eso se daba y también, Que yo vi que la quieren como dar ahora, no sé. sí, sí, están en eso, que yo espero que eso, Pero no sé por eh, qué la quitaron. exacto, pero No entiendo sí, hace eso. mucho tiempo que quitaron eso Debieron quitar la matemática, una cosa así como esa. Pero sí, la moral y la cívica es exacto, parte del ser humano. claro, Entender esos conceptos son fundamentales. claro. Entender lo que son los derechos y los deberes del ser humano. Aquí la gente nada más demanda deberes, pero no O sea, derechos, o sea, derechos, exacto. sí, Pero no entiende lo que son los deberes de él como ciudadano. Es decir, que tú tienes que, así mismo como tú exiges, también tienes que dar. exacto, Hay un punto de equilibrio que es fundamental. Es decir, para cambiar al ser humano hay que educarlo de otra manera. claro, porque nadie da lo que no tiene. Exacto, Entonces, por eso es que también yo creo que hay que volver, claro. hay que retornar a ese tipo de educación Que y incluso, de formación. que incluso yo pienso que la educación está un poco dada también hacia la competencia y hacia ganar. No sé si tú te has fijado, la sociedad de hoy en día, la gente lo que quiere es que tú pierdas para yo ganar. Yo compito y te gané, pero no hay una educación para comprender, para empatizar y para cuidar, sino de que incluso yo he escuchado muchas expresiones de que yo quiero llegar primero. ¿Y por qué tú quieres llegar primero y no podemos llegar todos juntos? Claro. Es decir, yo he visto en algunas tribus en África que los niños llegan todos agarrados de la mano. Es decir, no llega uno primero, sino que todos llegan de la mano y llegan todos a la meta en igualdad de condiciones. Eso significa que tienen una concesión, incluso son tribus que para nosotros son atrasadas, porque no viven en el capitalismo, ni nada de eso, ¿no? Que viven en sus mismos lugares, pero tienen una concesión sobre la empatía, sobre el ser humano, mucho más amplia que nosotros. Yo creo que nosotros, o sea, y ahí yo involucro a todos los sectores, incluyendo a todos los partidos políticos, que muchas veces como que viven muchas veces solamente criticar por criticar solamente, y que muchas veces lo que están es buscando solamente el defecto de uno o sea, y no se ven en su propio espejo. Pero lo que yo quiero decir que entre todos, inclusive los partidos políticos, la sociedad civil, las comunidades, la escuela, todas las instituciones, el Estado ya con sus tres poderes, más los gobiernos locales, o sea, todos debemos de replantear. O sea, hay que hacer un replanteo para ver si realmente se va a refundar un país, una república que vuelva a valores positivos. O sea, no es que se quede estancado en el tiempo, no es que se quede estancado en el tiempo, sino que vuelva a esos valores que realmente van a generar una mejor sociedad, una Claro. mejor convivencia, menos violencia, menos esa competencia desleal,
y ese salvajismo muchas veces que se ve. Yo creo que nosotros y la República Dominicana está en su mejor momento para comenzar e iniciar toda una cruzada, para iniciar todo un plan estratégico que haga cambiar a la persona, la mentalidad de la persona, porque yo veo que, o sea, como si nada, así, que mataron una persona así, sin, o sea, como que un objeto, una cosa, y no un ser humano. Entonces, yo creo que no vamos por buen camino en ese sentido. Sí, nosotros nos estamos convirtiendo más en salvajes. Yo ni siquiera digo animales, porque la mayoría de animales tienen más, yo no sé si nivel de conciencia, pero tienen mejor comportamiento que nosotros los seres humanos. Por lo tanto, cada vez estamos yéndonos más hacia esa especie de salvaje, producto de la competencia, del creer que el tener, más que el ser, el tener es más importante. Entonces estamos perdiendo esa esencia de ser humano por ganar. Yo tengo esto, tengo lo otro, tengo más que tú. Y esa forma de presentarse con una creencia de que la importancia del ser humano está dada en el tener, en el dinero, pues nos está convirtiendo cada vez en una raza más inferior. Y vemos cómo hoy en día, tú lo acabas de decir, nosotros por cosas por nimiedades, por cosas tan sencillas, tendemos muchas veces a tener conflictos que rayan en la desgracia, ¿no? Y entonces no nos estamos viendo ya como seres humanos, sino que nos estamos viendo como elementos inertes muchas veces que no guardan ningún tipo de relación. Bueno, el papel de nosotros, ¿no? ¿Verdad? El papel nuestro, o sea, que son como maestros, como comunicadores, como entes sociales, es enseñar a pensar, a que la gente piense, pero que piense de manera, o sea, que piense bien, que profundice, o sea, que sea una persona que no se deje arrastrar fácilmente por una reacción, o sea, no por una acción solamente, sino también para que no reaccione de manera automática, de manera mecánica, sino que ahí entre el raciocinio, la razón, y así también respetando, como tú dijiste, a los demás animales, o sea, a los animales, no los humanos, sino a los demás. También nosotros saber que si no actuamos de la manera más correcta, entonces lo que estamos haciendo es que estamos destruyendo nuestro planeta. O sea, nos destruimos nosotros mismos. Claro. Y entonces destruimos a las demás especies, incluso animal y no animal, porque también hasta la misma flora, la fauna. Sí, la fauna y la flora. Entonces, nosotros mismos estamos autodestruyéndonos. Y por eso uno ve que un comportamiento de un teteo, una beventina en un lugar, un pleito, y eso no se puede normalizar, porque si lo normalizamos, si lo vemos como algo normal, entonces no vamos a cambiar y nos van a tipificar. Incluso eso después habla muy mal de la República Dominicana, porque la República Dominicana es lo que es su gente. O sea, su gente es que forma la República. Yo pienso que es importante que nosotros replanteemos nuestra cultura, y el ser humano tiene que empezar a construir un nuevo humanismo. La tecnología está muy avanzada.
Sin embargo, el humanismo está muy atrasado. Es decir, no hay un equilibrio entre la ciencia, que implica tecnología, que implica nuevas patentes, nuevo conocimiento, algoritmo y todo eso. Sin embargo, nosotros como seres humanos nos hemos ido atrasando en el humanismo, en el concepto tal del humanismo, donde la razón se equilibre con la emoción, por ejemplo. La gente hoy en día es más emocional que racional. Tiene que haber un equilibrio entre esa parte. También el conocimiento con la sabiduría. Es decir, tenemos que darle más importancia al conocimiento, a la sabiduría y el progreso con respecto a la vida. Es decir, que fíjate que hay una serie de componentes que hay que empezar a retomarla. Yo creo que eso viene un poco de la educación, porque nosotros nos estamos yendo más a los celulares, a las computadoras, a la tecnología, por ejemplo. El ser humano está más imbuido en tecnología y menos en humanismo, en poesía, por ejemplo, en entender la gramática, en entender el lenguaje, la lingüística, la filosofía. Son herramientas, son conocimientos fundamentales hoy en día. E incluso la matemática, la física también son herramientas fundamentales para el ser humano. Pero nosotros nos estamos convirtiendo en consumistas, en consumir tecnología, en consumir un conocimiento que nosotros ni siquiera le damos uso. Y buscamos formas de cómo generar ingresos que no tienen nada que ver con una parte humanística del ser humano. Y eso deriva en que el comportamiento no esté tan adecuado cuando hablamos del ser humano. El contexto actual, ¿verdad? Ese contexto actual es que tenemos que entender y comprender para poderlo transformar. Y yo creo que este es un momento en que es para que actuemos de una manera diferente. Y yo creo que por eso yo no sé, porque hay una generación que es como esa generación como intermedia, que es la que realmente ha pasado de la guerra, o sea, la Guerra Fría a esta época que tiene varias generaciones y, o sea, que se le tienen varias denominaciones. Claro. Tienen varias denominaciones. Entonces, generación X, Z, W, sí. Y. Ya no se sabe qué generación es. Exacto. Somos la gente. Exacto. Entonces, yo creo que en ese tránsito se debe de darle, venir como una tercera ola o una tercera vía, vamos a llamarlo de esa manera, que ponga en el epicentro en contexto. Y en contexto los cambios que debe de producir esta sociedad para que tengamos una nueva sociedad, pero una nueva sociedad más humanista, una nueva sociedad que aunque no desdeñe de la tecnología porque es una realidad, pero que la tenga como lo que es, como un instrumento para el bien común. Una herramienta de trabajo. Exacto, como una herramienta de trabajo. Porque esta no es sensible, esta no tiene emociones, la tecnología, sino que son instrumentos, son artículos, son cosas, como decía Harari, o sea, son cosas. Entonces, esas cosas no puede dominarnos a nosotros. Y por eso hoy en día uno ve que por cosas también, por cualquier cosa, también le quitan la vida a otro. Y lo vemos a diario, quitándole celulares. Incluso el otro día yo vi, sabí por los medios, cómo unas bandas, sobre todo de muchos que son muchos jovencitos, muchachitos, y cómo le quitaron una tablet a los muchachos que iban para la escuela. Oigan
cómo es que ¿Qué, estamos, qué nivel de agresividad? qué nivel de agresividad y también si eso no De hubiese, permisividad. de permisividad, porque si eso no sale a la luz pública, muchas veces eso sigue ocurriendo y no se le pone atención. Entonces yo creo que este es el mejor momento para que las autoridades actuales actúen de manera decidida, resuelta, en todos los ámbitos, porque no solamente es en el ámbito de esa policial ni nada de eso, sino en el ámbito de la transformación en la misma educación, para que haya mejor educación de calidad, que haya mayor integridad y que se integre los diferentes eslabones de la sociedad. Hay dos elementos fundamentales que definen al ser humano, que es la educación y la cohesión y el control social, es decir, la aplicación de la ley. Solamente hay dos formas. Nosotros no somos más animales o más salvajes porque sabemos que no pueden aplicar la ley. Entonces, el Estado tiene que, una recomendación que uno le hace, es que tiene que mejorar un poco la educación que tenemos, pero también aplicar la ley en su máxima expresión, sin definir quién es la persona. Porque muchas veces la permisividad es lo que nos trae como consecuencia eso. Bueno. Entonces, para terminar, tenemos que volver a la empatía, al sentido. Tenemos que volver a la tierra y volvernos nosotros mismos seres humanos. Que eso yo entiendo que es importante para que podamos vivir con sabiduría en nuestro país. Bueno, ya terminamos. La ley es la ley es dura, pero es la ley. Y hay que aplicar todo lo que sea que favorezca para que tengamos una mejor convivencia social. Así que... Esas fueron las lecciones que nos dejaron Melissa. Ok, así es.